Bueno, en esta ocasión tenemos el gusto de presentar a la doctora Silvina Huánuco, quien es la directora del Hospital Municipal, con un arduo trabajo desde hace más de muchos años en su carrera profesional, pero está a cargo del hospital desde el año 2019. Recordemos, la pandemia llegó en el año 2020 también y todavía continuamos luchando, y ella es una de las personas, una de las voces que nos puede contar sobre esta gran lucha que están realizando todo un equipo de trabajo en conjunto e interdisciplinario, porque son muchas personas que están trabajando y acompañando a los distintos pacientes que se encuentran en el hospital. Buenos días, Silvina. Ezequiel García y Beto Busecki, la saludamos en Cadena 103. Hola, buenos días, chicos. ¿Cómo están? Bien, un poco con frío, pero estamos bien porque, bueno, ya llega el invierno, estamos ¿viste? Sanos. También. Estamos bien porque estamos sanos. Estamos sanos. La verdad que a las personas nos cambia la vida transitar por el COVID. Silvina, bueno, íbamos a hablar de la importancia de hacerse un hisopado, de hacerse un test, de llegar a tiempo al médico. ¿Podemos hablar un poquito de esta prevención? ¿Cuándo una persona debe realizarse un hisopado? ¿Cuándo una persona tiene que asistir a su médico, o llamar al médico, o mandarle un WhatsApp a su médico de cabecera? Bueno, en realidad es importante tener en cuenta que si un paciente, o sea, una persona, estuvo en contacto con alguien que ya fue positivo de COVID, en ese caso lo más importante es que se quede aislado en su casa y que avise a su médico de cabecera o a sus familiares para que se lo considere contacto estrecho como lo que es, y se puede o no se puede hacer un hisopado, pero nunca va a perder la condición de contacto estrecho, porque puede pasar, que nos pasa siempre y nos cuesta que nos entiendan, que se hagan un hisopado, que vayan por su cuenta y que digan que se quieren hisopar o que tienen algún síntoma. Y en realidad lo más importante para prevenir que el virus se siga desparramando, porque el virus no camina, al virus lo llevamos nosotros. Entonces lo más importante, por eso es quédate en tu casa, porque el virus no se mueve, lo movemos nosotros. Sí. Entonces, lo más importante es que se quede aislado. Si se hace un hisopado y el test de COVID le da negativo, eso no quiere decir nada. Eso es una foto del momento. El virus puede estar en pocas cantidades y replicándose en ese momento y no hace síntomas, y por lo tanto puede ser que dé negativo, pero el paciente igualmente está contagiado. Entonces, a lo mejor si le hacemos otro hisopado más adelante, cuando desarrolle algún síntoma, nos va a dar positivo. Entonces, no importa hisoparse, sino lo más importante es que se quede aislado. Eso es en el caso de que haya sido contacto estrecho de un paciente positivo. Diferente una persona que anda caminando por la calle porque tiene que trabajar o tiene que hacer y comienza con sintomatología que no sabe si estuvo en contacto o no. En ese caso, si tiene fiebre, si tiene mialgia, o sea, dolor de los músculos del cuerpo, si tiene decaimiento, si tiene dolor de garganta, ahora se agregó rinitis, o sea, la nariz congestionada y con mocos. Sí. En ese caso se puede hisopar, pero tiene que esperar 72 horas, que es lo ideal, o 48, de síntomas para que realmente ese hisopado sea efectivo, o sea, digamos, tenga el rédito que nosotros buscamos. Pero también, mientras se espera esos 72 horas o 48, se tiene que quedar aislado. Entonces, por eso es importante rastrear a los casos, testearlos, pero que se aíslen. Sí. Lo más importante es el aislamiento. Por supuesto que nosotros testeamos y con eso tenemos más seguridad de que tenemos, o sea, podemos detectar positivos que por ahí son asintomáticos, pero es importantísimo el aislamiento y que la gente lo respete y lo cumpla, que avise a los contactos, mirá, yo fui positivo, soy positivo, por favor, fíjate, si tenés algún síntoma consultá. Pero bueno, lo más importante es que cada uno aprenda a cuidarse y a cuidar al que tiene al lado. Beto. Doctora, buen día, ¿cómo le va? Hola, Beto Busecki le habla. ¿Qué tal, Beto? ¿Qué tal? ¿Cómo anda usted?
No, yo comentaba hoy al comienzo del programa lo que pareciera ser una tenue luz de esperanza. Lo escuchaba hablar al doctor Roberto de Bach, que me parece que se ha convertido en una voz autorizada. Sí. Pareciera ser un hombre con fluidos contactos, no solamente acá en el país, sino también en el exterior. Y él decía que seguramente en los primeros días de julio, se refirió a todo el país, supongo que fundamentalmente a Buenos Aires, a Cava y al conurbano, pero bueno, habló de todo el país. Podríamos tener la posibilidad de ver una tenue luz de esperanza de que bajaran los contagios. No, por supuesto, no habló de baja de los decesos, porque bueno, todos sabemos que las personas que están internadas pueden estar internadas en terapia intensiva 10 días, 20 días, 30 días, depende cada caso, ¿cierto? Sí. Pero sí habló de que podríamos estar mirando una pequeña luz dentro de 4 semanas. ¿Será posible eso? Mire, según la situación epidemiológica y cómo se van produciendo los casos y cómo van modificándose las curvas, podría llegar a ser, pero la baja sustancial básicamente, yo diría que está de la mano de las vacunas, porque en la medida que nos podamos ir vacunando, la posibilidad, no digo de contagiarse, sino de morir por COVID, van a ir disminuyendo, sobre todo en la población de mayor riesgo, ¿no? Y ese es el grave problema que tenemos actualmente, que tenemos una cobertura de vacunación él habló baja. de ese tema precisamente a raíz de que se espera que junio sea un mes de mucha vacunación. Sí, sí. Por lo menos está la expectativa de 9 millones de dosis. Claro, en realidad lo que nosotros estamos esperando por ser un país subdesarrollado, o no sé si subdesarrollado es la palabra actual, pero un país pobre, Sí, digamos, básicamente. Lamentablemente somos un país subdesarrollado, aunque bueno, nos cuesta admitirlo. Entonces, nosotros vamos a recibir el remanente de lo que son digamos, de los países que ya se vacunaron y que ya habían comprado dosis, digamos, de más, que como ya están seguros de que tienen su población vacunada y la cobertura de vacunación es muy alta, entonces nos van a donar sus vacunas. Seguramente eso nos va a permitir tener una mayor cobertura de vacunación y eso nos va a permitir más, con todos los pacientes que se infectaron, tener cierta inmunidad de rebaño, y eso de alguna manera, como bajaría el número de casos, más que nada los casos graves. Puede ser que epidemiológicamente también coincida con una disminución del número de casos, pero bueno, yo se lo adjudicaría más a la llegada de vacunas, ¿no? Doctora, yo la pregunta que le quiero hacer ahora tiene que ver con el aspecto humano del personal que usted dirige. Sí. Cuando comenzó la pandemia, había mucho miedo en el personal. El personal del hospital, fundamentalmente el personal de terapia intensiva, los camilleros, todas las personas que tienen contacto con los pacientes que tienen COVID, han aprendido, bueno, por supuesto con un gran esfuerzo, con un gran dolor. Me parece que hay dos grandes temas, ¿no? Por un lado, el acostumbrarse a convivir y a despedir a los pacientes que ya no están entre nosotros. Y por el otro lado, que eso debe haber sido muy duro y debe seguir siendo muy duro. Y por el otro lado, ir superando a medida que van, sin relajarse, a medida en que van, que se van comunicando todos los días con la enfermedad, a pesar de ellos, se va perdiendo el miedo, se va perdiendo el temor. Sí. En realidad acá hay que hacer dos grandes divisiones. La mayoría, o sea, cuando empezó la pandemia nosotros pensamos ilusamente que era como la gripe en el 2009, que iba a pasar 2, 3 semanas, un mes y 2 meses y se iba a pasar. Entonces de alguna manera todos dijimos, bueno, ya lo pasamos, esta es otra gripe, como todo, digamos, como ya nos había pasado. Pero cuando empezamos a mirar lo que pasaba en Europa, que tuvimos la suerte de ver el diario del día lunes,
nos dimos cuenta que no iba a pasar tan rápido. Y ahí tuvimos que empezar a hacer toda una logística para la cual nosotros no estábamos, pero ni siquiera lo habíamos soñado alguna vez, porque realmente, si bien nosotros siempre nos preparamos para cuando tenemos alguna cosa, digamos, cuando surge algo eventual, pero esto era algo que nosotros sabíamos que se iba a prolongar en el tiempo, lo que sinceramente nunca pensamos que se iba a prolongar por tanto tiempo. Y es real que todos teníamos miedo al principio, y mucho miedo, porque veíamos que la gente se moría y no podíamos hacer nada. Porque cuando estamos ante un virus es muy, digamos, difícil actuar, porque los antivirales son muy pocos, y justamente los que tenemos a disposición en el mundo no le hacen nada al coronavirus. Entonces, esa realidad que nos tocaba, claro que nos daba miedo. Y además, porque obviamente a nadie le gusta, o sea, ver morir a una persona por falta de aire, porque es una situación muy angustiante. Entonces, yo le hago esta pregunta porque a mí me tocó vivirlo como papá. Sí. Yo tengo un hijo que es intensivista, Sí. En el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora, Sí. coordinador de la terapia intensiva. Sí. Y cuando, como usted dice, cuando empezó la pandemia, Sí. todas las personas que estaban en las terapias tenían mucho miedo, Sí. porque no sabían con qué se iban a encontrar. Tal cual. Tenían miedo de contagiarse, tenían miedo de contagiar a su familia. Eso creo que fue lo peor. Mire, yo no me olvido nunca que una de las enfermeras de acá, de terapia, que es enfermera de terapia de toda la vida, no es que empezó ayer y le tocó la pandemia, una enfermera de 20 y pico de años de trabajo, ella decía, yo me quiero quedar a dormir acá porque no le quiero llevar el bicho a mi casa. ¿Me entiende? Entonces, realmente tuvimos que trabajar sobre nosotros, sobre todo el equipo, y también sobre el trabajo en sí, sobre los pacientes. Entonces fue algo realmente muy duro. Hasta que todos aprendimos de alguna manera a cuidarnos, a ver que si nos cuidábamos a conciencia podíamos no contagiarnos, si realmente hacíamos las cosas como correspondía y no nos sacábamos nunca el barbijo y no nos sacábamos nunca los elementos de protección, pero nos tocaba estar como ir y decir, te falta esto, te falta el otro, acomodate el barbijo, subite acá, ponete allá. Así era al principio. Entre nosotros mismos por ahí, si nos corríamos o nos sacábamos los anteojos de protección porque nos cansábamos de tenerlos puestos, otro que nos miraba nos decía, ponete los anteojos, y los poníamos los anteojos, hasta que nos acostumbramos y ahora yo entro al hospital con barbijo y cuando subo a mi despacho me pongo el otro barbijo, me pongo los anteojos y ando todo el día así, y ya lo tengo automatizado, y a veces por ahí como que me subo al auto y me olvido de sacármelo porque realmente ya los tengo como pegados. Entonces, pero bueno, eso fue todo un proceso de aprendizaje en todos, y nos costó, a mí me pasó llegar a un lugar y que estuvieran descansando y decirles, chicos, por favor, uno solo tome mate o tome té, el resto póngase todo. Ay, sí, disculpe, doctora, porque claro, es como estar en contacto, en constante vigilia, ¿no? Obviamente. Bueno, digo, durante todo ese aprendizaje, después de 400, hoy decíamos, 470 días de estar combatiendo esta pandemia, rodeada siempre prácticamente del mismo grupo, ¿usted advierte que el personal ha perdido el temor y enfrenta la situación con más entereza o todavía sigue teniendo el mismo temor del comienzo? No, el temor fue por un tiempo hasta que aprendimos a cuidarnos y fue bastante rápido el aprendizaje porque, bueno, como todo, gracias a Dios tenemos esa plasticidad de hacerlo. Entonces fue bastante rápido el aprendizaje y como éramos muchos ojos los que nos estábamos mirando mutuamente, rápidamente nos fuimos corrigiendo con esas cosas. Y de alguna manera, gracias a Dios, tenemos un equipo de trabajo muy, muy bueno y muy responsable y muy abnegado y realmente, bueno, todo el mundo se cuida y todo el mundo nos cuidamos entre todos, porque por ejemplo en terapia la gente entra, los enfermeros entran con algún médico a revisar a los pacientes
y uno se queda afuera y va controlando que hagan todos los pasos después cuando salen de desinfección y colaboran desde afuera. Entonces es un trabajo en equipo que realmente es digno de destacar. En terapia, en sala COVID, en clínica, en la guardia. Por eso, seguramente, por todo ese trabajo, por ese temor, por ese cuidado, debe dar mucha bronca cuando se enteran de una fiesta clandestina, ¿no? Terrible. Es algo que nos indigna de una manera que no lo podemos entender realmente, no lo podemos entender. Pero bueno, lamentablemente, a pesar de todo lo que hemos tenido que sufrir como sociedad, con las pérdidas de familias, nosotros tenemos gente que hemos atendido, que han fallecido 4 personas de la familia, 2 personas de la familia. Y eso es terrible, eso genera un hueco que no se y sin embargo hay gente que no lo registra. Es terrible, realmente, es terrible. Doctora, yo le agradezco muchísimo porque me parece que no solamente pinta, lo que estamos hablando no solamente pinta el cuadro que tiene que ver exclusivamente con la pandemia como enfermedad, sino que pinta la situación que atraviesan personas que tienen que combatirla todos los días. Así que, bueno, tal vez el aplauso fue poco frente a este trabajo. Así que muchísimas gracias, ha sido muy atenta. Ezequiel seguramente tiene alguna pregunta más para hacer. No, por el momento no, sino recordar que si alguien tiene contacto estrecho que se aísle, aunque sea por unos días y pueda realizarse el hisopado, si no presenta síntomas, realizarse el hisopado igual para despejar todas las dudas. Claro, lo más importante que la gente tiene que entender que ante la presencia de un contacto estrecho con un positivo o con alguien que está esperando el hisopado, hay que aislarse, como vos dijiste, hay que aislarse. Lo que se aísla ahora son 10 días, ha bajado también el aislamiento, pero lo más importante es aislarse. De esa manera se evita que el virus siga difundiéndose, siga diseminándose. Recuerden que el virus no camina ni vuela, lo trasladamos nosotros. Entonces somos responsables de nuestros actos, somos responsables de lo que hacemos y también de lo que no hacemos. Porque si nosotros estamos esperando un hisopado, tenemos que estar en nuestro domicilio, esperando el hisopado. No podemos salir a hacer mandados, no podemos ir al gimnasio, no podemos salir a caminar, no podemos salir a correr aunque sea en un ambiente abierto. Tenemos que quedarnos en nuestro domicilio, porque es una manera de cuidarnos, pero también es de cuidar al otro, porque por ahí no sabemos si el otro tiene una persona enferma al lado, una persona añosa, y a lo mejor no le estamos haciendo nada a nuestro amigo, sino le matamos a su mamá, o a su pareja, o a su abuelo. Entonces eso hay que pensar. Silvina, muchísimas gracias por este espacio. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo. Igualmente, hasta cuídense. Luego. Sí. Que ya falta menos. Ya falta menos, sí, es verdad. Muchísimas gracias, doctora. Perdón, lo que yo sí no quiero dejar de agradecer es a todo el equipo del hospital, de atención primaria, de la zona serrana, todo el personal de salud que realmente ha puesto absolutamente todo para que nosotros podamos seguir trabajando, para que podamos cubrir las necesidades de la gente. Todo el mundo ha puesto lo mejor, todo el mundo se ha brindado a cambiar sus horarios, sus turnos, sus lugares de trabajo, su dinámica habitual. Eso es muy destacable. Por ahí no es algo que nosotros, digamos, que es público, pero realmente el esfuerzo de todo el personal, de todo, absolutamente, desde el primero hasta el último, es muy destacable y hay que agradecérselos todos los días y de pie. Muchísimas gracias, doctora. Buenos días. Hasta luego, buenos días. Así dialogábamos con la directora del hospital